Dios los bendiga, iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción de palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos primero 12 y 13 y después desde el 25 al 33. Leemos en el nombre de Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el 25, el título dice: Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Tremenda palabra del Señor. Ministra mucho en esta noche, en esta preciosa noche que el Señor nos está regalando. Y es una palabra profética, como podemos observar. Comenzamos desde el versículo 12 y 13, cuando Jesús dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto era tremendo para mí porque siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Yo siempre lo he compartido con ustedes. El Señor nos hace entender las cosas a su debido tiempo, ni antes ni después. Antes no, porque no lo podemos sobrellevar, y después menos, porque no, obviamente ya pierde utilidad. Él nos dice las cosas en el momento justo y preciso. Podemos tomar como ejemplo, Él en los evangelios al menos 3 veces habrá anunciado su muerte, sin ningún tipo de alegoría ni parábola de por medio. No, Él decía: me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Él lo decía, pero letra por letra. Y sin embargo los discípulos no reaccionaban ante eso. Era como que o no terminaban de oír o no terminaban de entender lo que Él decía. Era como que estaban obnubilados a las palabras de Él en ese momento. Porque por más que Él tenía que quedar asentado que Él lo había dicho, lo había anunciado, no era para que lo entendieran en ese momento, porque como sus discípulos, sus seguidores obviamente hubieran tratado de evitarlo, y el propósito no era que lo evitaran, porque Él tenía que hacerlo, eso tenía que suceder. Ahora fíjense cómo muchas veces la palabra queda sentada. Nosotros tenemos la mayor palabra profética que puede haber es la palabra que quedó escrita, ¿no?, en el libro de la vida. Y sin embargo hay muchas cosas que nos hablan a nosotros en este tiempo, porque la palabra no pasa de moda. La palabra no es que murió en un tiempo y ya está, no, porque hasta el día de hoy sigue alimentando nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo nos va trayendo revelación a través de la misma palabra que se predicó durante cientos de años. Nos sigue trayendo revelación para el día de hoy. Antes por ahí no hubiéramos sabido qué hacer al respecto, pero hoy esa palabra nos sostiene, nos alimenta, nos alienta y nos empuja para que sigamos hacia adelante. Tremendo es lo que dice el Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y este es realmente el tiempo. Y todas las cosas, piensen, hermanos, todas las cosas que todavía le quedan al Señor por enseñarnos, por mostrarnos, por hablarnos,
Él ya está sabiendo lo que va a suceder más adelante, pero todavía no lo puede decir, porque no lo vamos a poder entender, no lo vamos a saber sobrellevar. Pero mañana, cuando llegue el momento, Él lo va a decir, y de una manera que a nosotros nos sea funcional, que nos ayude. No va a hablar palabras vanas que en el momento no nos van a ser de ninguna utilidad. No es lo que hace el Señor. Pero cuando el Padre habla es para edificación, o sea, tiene una función, tiene una utilidad, no es simplemente un adorno, no es para generar una sensación ni nada por el estilo, no, va más allá de eso. Cumple una función esa palabra en nuestras vidas. Hoy la palabra que estamos recibiendo es palabra que nos alimenta, que nos edifica, que nos alienta, nos levanta y nos empuja hacia adelante. Hoy el Espíritu Santo nos está guiando hacia la verdad. Hoy el Espíritu Santo está cumpliendo con esta función que nos habla la palabra, como siempre nos ha enseñado. Hoy nos está mostrando esas cosas que antes el Señor no nos podía decir, porque no lo íbamos a poder sobrellevar. Hoy nos habla claramente. La palabra que Dios está entregando en este tiempo es tan clara, es tan transparente, es tan fácil de entender. En esta palabra que nosotros recibimos hoy, en este tiempo, en toda esta etapa, el año pasado el Señor no la hubiera podido entregar, porque no lo hubiéramos entendido. A ver, a esta altura del año pasado o 6 meses atrás, que nos hablaran de las cosas que estamos viviendo hoy, hubiera sido una locura, hubiera sido, no sé, una cosa de ciencia ficción, de película o algo por el estilo, pero no nos hubiera entrado en la cabeza. Imposible, pero que el Padre hoy nos hable como nos está hablando hoy es por el tiempo que estamos viviendo y porque Él nos quiere hablar con claridad. Dice, aún tengo muchas cosas por deciros y el Señor todavía tiene mucho para mostrarnos y para enseñarnos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el versículo 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y la hora viene es hoy. La hora viene es el día de hoy que nosotros estamos viviendo, donde el Señor, toda parábola que pueda parecer encubierta, comienza a descubrirse. Comienza a mostrarse. El Señor nos habla con claridad. Ruego en mi corazón que ustedes, estando en comunión con el Espíritu Santo, puedan recibir lo mismo y todavía más, porque realmente el Señor está hablando con claridad y como la palabra nos enseña, el que tiene oído para oír, oiga. No es momento de hacer oídos sordos, porque nuestro espíritu sabe que este es el momento en el que más vamos a estar recibiendo del Espíritu Santo, donde más revelación Él está dando a su iglesia. Y no podemos hacer, nuestra carne por más que quiera hacer oídos sordos, nuestro espíritu sabe que este es un tiempo especial y divino. Y la hora viene, es la hora hoy, es el actual, es el día de hoy. Quedó asentado hace mucho tiempo, pero es para este tiempo esta palabra. El Señor está hablando con una claridad que mucha gente predicando la palabra durante muchos años no pudieron vivir este tiempo. La iglesia evangélica de 20, 30, 40 años atrás, siendo gente devota que amaron al Señor a su manera, con la palabra de ese tiempo, con lo que el Señor había traído para ese tiempo, esa gente no pudieron ver, no llegaron a ver, a vivir este tiempo que el Señor está hablando con tanta claridad. Este es un tiempo para vos, para mí, para los que estamos hoy en día clavando rodillas, clamando al Señor. Dice en el versículo 26 y 27, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, esto para mí es una revelación. Esto para mí es algo nuevo, es algo nuevo porque ¿qué nos enseña la palabra? Que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que el Señor se contradice? No se contradice. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, abogando por nosotros ante aquel que quiere condenar nuestra alma.
ante aquel que nos quiere condenar a pecado, ante aquel que quiere condenarnos. Entonces Él está para eso, para abogar por nuestros pecados. Pero cuando nosotros clavamos rodillas, hay una parte donde pedimos perdón por nuestros pecados, ahí está Jesús, obviamente, porque Él vino para eso, para que sea accesible ese perdón de pecados. Pero cuando nosotros hablamos con el Señor, le damos gracias por todo lo que ha hecho, o hay algo en nuestro corazón que queremos pedirle, ¿qué es lo que dice Cristo? Ahí no es necesario que yo me meta. ¿Por qué? Por cuanto me habéis amado a mí, el Padre mismo está escuchando. No es necesario que Cristo le esté llevando la carta, no. El Padre mismo se inclina a oír lo que sus hijos tienen para decir. Sea que le quieras dar gracias por algo, o sea que tengas algo para pedirle, el Padre mismo está escuchando lo que sale de tu corazón, lo que sale de tus labios. Qué tremendo que es esto. La función que tiene Cristo para interceder por nosotros es una función muy específica. Él está para librar nuestras almas de condenación. Pero el que sí nos tiene que guiar en las oraciones es el Espíritu Santo. Ahí sí se mete Él. No es ya la tarea de Cristo, Él está para librarnos de condenación, pero ahí el que intercede, el que nos ayuda en realidad, el que nos ayuda a interceder es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a orar, a hablar con el Padre, Él es el que está ahí. Hay una palabra que desde hace mucho tiempo que me viene ministrando y el Señor me sigue trayendo a memoria: cuando nuestro corazón clama con dichos indecibles, es el Espíritu Santo el que nos enseña y el que nos ayuda a orar. Pero qué tremendo que es esto. Muchas veces hemos tomado a Cristo como el que sí o sí está en el medio de la conversación entre nuestro corazón y el Padre, y sin embargo Él acá lo dice claramente: no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Si nosotros, la Iglesia de Dios en este tiempo, esto no es para otras ramas y que se hagan llamar cristianos, pero que en realidad creen en otras cosas. No. Esto es para aquel que cree que Cristo Jesús vino a este mundo, el Hijo en ese momento unigénito, Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y nosotros en su nombre y por su sangre somos salvos. Esos son los que tenemos este privilegio. Saber que cada vez que oramos, el Padre mismo, no Jesús llevando la carta, haciendo de cartero, haciendo de correo. No, el Padre mismo está atendiendo a tus oraciones, a tu voz, y ninguna petición cae de su presencia. Incluso lo que está en tu corazón, que uno no sabe cómo expresarlo, porque hay ahí una marea de cosas, una confusión de cosas todas entreveradas, ahí está el Espíritu Santo interpretando para el Señor con esos dichos indecibles. Qué tremenda que es la palabra del Señor. Esto para mí al menos es una revelación, es algo nuevo. Yo en mi cabeza era Cristo el que era intermediario en absolutamente todo, pero Dios quiere una relación muy estrecha con cada uno de nosotros. Ahora lo que sigue es todavía más fuerte para mí. En el versículo 32 dice: he aquí la hora viene, Cristo sigue hablando, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto es tremendo, es para quebrantar cualquier alma que hoy esté despierta espiritualmente y lea esta palabra. Quebranta, realmente quebranta. La hora viene, dice, y ha venido ya. Ahora, si nos ponemos no en el tiempo en el que Cristo lo dijo, Él estaba hablando de cuando iba a ser entregado y sus discípulos se iban a esparcir, y él iba a ser entregado, iba a ser maltratado, iba a sufrir mucho, y antes de la cruz ya él estaba sufriendo mucho, y en todo ese tiempo sus discípulos estuvieron dispersos. Cuando Él resucita al tercer día, salió a buscar uno por uno. Uno podría decir, está haciendo referencia a eso, pero fíjense que ahí dice, la hora viene. Si se hubiera referido simplemente a eso, a ese hecho
a esa huida física, vamos a decir, natural, o lo que estaba a la vista en ese momento. Si se hubiera referido a eso, hubiera quedado ahí la palabra. Pero sigue, dice, la hora viene y ha venido ya. ¿Cómo puede ser que ellos hayan estado dispersos incluso antes de la dispersión? Esto es tremendo, porque en lo espiritual ya había una división. No era posible que ellos permanezcan porque el Espíritu Santo no estaba. Entonces ya estaban dispersos, porque la hora para Jesús ya estaba llegando y cada día se acercaba más ese momento. Entonces en lo espiritual ya había una dispersión. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Es algo bien lo podemos sentir hoy. Físicamente podemos estar esparcidos cada uno por nuestro lado, pero a diferencia de en aquel entonces, hoy tenemos al Espíritu Santo. Entonces físicamente podemos estar esparcidos, puede haber una dispersión, pero espiritualmente hay una unidad tremenda que el diablo no puede quebrantar. Por más que quiera, no puede quebrantar, porque hay unidad en el Espíritu, bajo un mismo Dios, bajo un mismo Espíritu Santo, una sola guía, un solo Maestro, un solo Padre. Dice, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Fíjense que acá nosotros vemos, ¿no?, que conocemos ya todo, que toda la historia, todo lo que viene después de que Cristo dice eso. Podemos entender que claramente no estaba hablando por alegorías. Y es más, un minuto antes los discípulos le estaban diciendo, ahora entendemos que no estás hablando por alegorías. O sea que ellos mismos estaban entendiendo que Cristo no estaba hablando de ninguna parábola. Y sin embargo, ¿cómo no pudieron entender cómo su mente estaba obnubilada a que Cristo le estaba diciendo, lo que le estaba diciendo? Me dejaréis solo. No hay parábola ahí. El me dejaréis solo es literal. Y es triste, iglesia, porque en este tiempo hay muchos que están usando este aislamiento social como excusa para dejar al Señor. Ay, porque no me puedo congregar, entonces como que me alejé. O bueno, no, porque es como que es legal alejarse del Señor ahora que no nos podemos congregar. Y no es así, pero lamentablemente muchas almas se están agarrando de ahí para abandonar el amor al Señor. Qué feo, porque en ese momento Cristo lo dijo literalmente, me dejaréis solo. Hoy Cristo no está obviamente con el Padre, pero la iglesia no le puede abandonar, porque como hablábamos la otra vez, hay un remanente que no ha doblado rodillas ante otros dioses, y esa es la iglesia de hoy en día. Una iglesia que tiene que aprender del ejemplo de los discípulos y ver que ellos le abandonaron a Jesús, bueno, porque era en otro tiempo y no tenían el Espíritu Santo, pero hoy los discípulos de Cristo de hoy en día tienen el Espíritu Santo y no van a doblar rodillas ante otros dioses, sino que vamos a seguir adorando al nombre del Señor. No vamos a abandonar, no vamos a salir corriendo, vamos a seguir adelante, porque sabemos quién nos acompaña, sabemos quién va delante nuestro, sabemos quién nos empuja, quién nos alienta, quién nos fortalece, quién nos levanta cada mañana. En el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, yo en el lugar de los discípulos cero paz me quedaría, pero bueno, el Señor lo estaba hablando como palabra profética. Os he hablado para que en mí tengáis paz. Terrible paz que podemos tener después de que el Señor te diga, me vas a dejar solo. Uno se queda turbado. Después de que Jesús le dijo a Pedro, vos me vas a negar 3 veces, yo no podría esperar que Pedro se haya quedado en paz. Queda como una turbación. Pero ¿qué es lo que dice Jesús después? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos aflicción, amén, sí tenemos aflicción, por supuesto. Tuvimos aflicciones ayer, tenemos aflicción hoy y mañana nos esperan otro tanto. Pero la paz que nosotros tanto queremos viene siempre y cuando confiemos en Cristo y nos apoyemos en Él y oremos y hablemos y clamemos a Él.
No hay condenación para nosotros porque Cristo es el que está intercediendo por nosotros. Ahora hablemos con el Padre, clamémosle a Él, adorémosle, démosle gracias, que haya una conexión fluida. Y ahí viene esa paz de la que Cristo nos está hablando. Y todo lo que Él nos dice, todas las cosas que uno puede llegar a escuchar, no tienen por qué turbar nuestro corazón. Tiene que haber paz en nosotros, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído y por eso no va a haber turbación que me quite la paz que Cristo a mí me da. Una palabra tremenda, una palabra que moviliza el espíritu, moviliza para bien. Y le doy gracias al Señor porque es una revelación preciosa que es para este tiempo, para el día de hoy. Y que nos va a seguir ayudando y que yo le ruego al Espíritu Santo que nos siga ministrando. Así que los bendigo con la paz de Dios, los bendigo con la paz de Cristo y que tengan una preciosa noche.